nosotros. César, ahora vamos a cambiar totalmente de temas. Tenemos en la cabina invitando como un invitado destacado a Jeremías Gamboa, un importante escritor nacional. Ya tiene 3 novelas. Voy a enseñar la última. Cuesta un poco enseñarla porque pesa bastante. Miren el volumen para los que nos están siguiendo en la radio. Estoy mostrando la portada de El principio del mundo, la última novela de Jeremías Gamboa, una novela de cerca de 1000 páginas, por eso decía que cuesta un poco levantarla, con una bella carátula. Ya nos explicará todo el sentido de la portada. Antes escribió Contarlo Todo, que tiene que ver con nuestro oficio. De ahí yo he trabajado con Jeremías en la revista Caretas, nos hemos encontrado hace muchos años, donde siempre él es el centro de la novela. La segunda, Animales Luminosos, no la he leído, entonces no me atrevo a hacer generalizaciones. Y ahora esta novela, El principio del mundo, que ya tiene una segunda edición, aunque todavía es una novela de presentación reciente, y él va a participar junto con su novela y su experiencia en el High Festival que se inicia en estos días en la ciudad de Arequipa, como tú, César, bien sabes. Entonces la primera pregunta para Jeremías es, estoy leyendo la novela, me voy a quedar un buen tiempo con ella, puesto que es bastante larga, y sigues estando tú, Jeremías, al centro de la historia, y es esa búsqueda no solo de tu identidad, sino la de todos los peruanos que podemos sentirnos de alguna manera. Yo me he hecho varias preguntas sobre mí mismo y creo que eso ya habla bien de una novela que te permita, que te obligue, que te gatille, ¿no? Reflexiones propias. ¿Por qué esa obsesión de seguir escribiendo sobre tu propia experiencia para tratar de hacer una invitación colectiva y nacional a esas grandes preguntas? Sí, Fernando, gracias por la invitación. Yo también recuerdo mucho esos años heroicos en Caretas, donde nos cruzábamos en los pasillos, en esos cierres endiablados de edición. Creo que tú mismo has respondido a la pregunta. Creo que escribo sobre mi experiencia porque es la que tengo, sobre la que puedo reflexionar a partir de lecturas y demás, porque la he conocido, digamos, la he vivido, la he palpado, la he atravesado, porque he encontrado que esa experiencia puede servirle a un lector como una invitación, como un espejo para cotejar sus propias experiencias, sus propias crisis existenciales, sus propios asuntos como sujeto adulto, masculino, femenino, peruano, extranjero, mediante la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Contarlo Todo, que tú has leído y bueno, que los periodistas muchos han leído, es una novela en la que mucha gente se ha mirado en el oficio que hace, en los periodistas especialmente, pero mucha gente ha reflexionado sobre su primer trabajo, sobre las ansiedades de la primera práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, yo he puesto en Manuel Flores, el personaje protagonista de mi novela, una cantidad de asuntos que tenían que ver más bien con el tema de la educación, ¿no? Con el tema de la educación y finalmente con el tema de las raíces, con el tema de la ubicación identitaria dentro de la sociedad peruana, que es compleja, que es enconada, difícil, y sobre todo sobre un asunto que me parece que algunos ensayistas han tocado, sin duda, pero que es muy complejo y que es toda esta crisis de identidad que tenemos todos los peruanos, esta dificultad que tenemos para entender qué somos en términos raciales, culturales, étnicos, ¿no? Entonces, te diría que empieza así la novela. Ahora, la novela luego se va abriendo a otras experiencias de otros chicos de escuelas públicas y a las experiencias femeninas de una profesora que es de otra clase social, de otro origen, y de una mujer andina, que es la madre del protagonista, que más bien tiene una experiencia muy peruana, por supuesto, que es la de la migración en búsqueda de oportunidades y demás. De manera que, claro, trabajo desde una proyección mía en un personaje de ficción y eso permite que aparezcan un montón de materiales que invitan al lector a hacer su propio proceso de significación y de... ¿no? El que estás empezando a hacer tú, ahora que estás empezando a leerla, ¿no? Bueno, siendo las 9:47, César, nos vamos a una pausa y volvemos al último bloque de Ampliación Noticias
con el escritor Jeremías de Arequipa. Y estamos conversando con Jeremías Gamboa, quien es escritor, periodista peruano también. Él va a participar del High Festival este viernes 7 de noviembre del 2025 en Arequipa y también el sábado 8 de noviembre. Tiene ahí dos presentaciones especiales. Y estamos hablando además sobre su libro El principio del mundo. Jeremías, yo quería consultarte. En el anterior bloque nos mencionabas un poco de los temas que abordas en esta novela. ¿Cómo surgió la idea? ¿Tú pensaste antes de escribir el libro, en esta novela tengo que hablar de estos temas, o escogiste uno y mientras ibas escribiendo la novela empezaron a surgir los otros temas conforme ibas avanzando la escritura? Sí, César, gracias por la pregunta. No, jamás empezamos con temas, nunca. Temas es más bien como empiezan los periodistas, ¿no? Los escritores empezamos con una imagen, con una anécdota, con una conversación y trabajamos para encontrar los temas, que lo ideal es que sean muchos temas que coincidan en una gran metáfora, ¿no? Es como yo lo veo ahora. ¿Y cuál fue esa imagen o algunas de las imágenes que te surgieron? Varias imágenes poderosas. Primero son como anuncios, ¿no? Primero fue una imagen de un niño castigado en una escuela pública. Yo trabajaba en el INC, en la oficina de prensa, antes de irme a los Estados Unidos, y vi a un niño castigado en una escuela pública que está a la espalda del Museo de la Nación, y fue una imagen que me quedó muy potente. Y luego, un día corriendo ya de regreso de Estados Unidos en el Perú, veo a una empleada doméstica con uniforme mirando el mar tristemente sola, y me quebró la imagen, fue poderosísima. Eran imágenes propiciadoras de algo que sabía que tenía que escribir algún día, pero no entendía muy bien qué. Ese niño que viste podía ser tú y esa señora podía ser tu madre. Exacto, y te diría más. Ese niño es el primer tomo y la segunda imagen es el segundo tomo de mi novela, que está dividida en Las aulas celestes, que es la memoria educativa de un niño de escuela pública, que ha vivido unas experiencias tremendas en la escuela, de abandono sobre todo escolar, y una madre que, como te decía, digamos, representa la historia de mi madre. Entonces, claro, ahí van apareciendo los temas. Ahí aparece la educación, ahí aparece la brecha social, ahí aparece el racismo, ahí aparecen los temas hasta que aparece el Perú, y aparece el homenaje a la gran novela peruana, ¿no? Entonces uno empieza contando una historia, ¿no? Tratando de acercarse a un personaje, a un latido, a un tono, y termina hablando de temas que uno no esperaba, sobre los que no esperaba escribir. En mi caso, esta novela se desata cuando yo, volviendo de Estados Unidos, publicando mi primer libro, Punto de Fuga, me hacen una entrevista y conecto con la señora que me enseñó a leer y escribir en un colegio público, una mujer que no tenía las señas de un profesor regular de escuela pública, era muy diferente, tenía carro, tenía un apellido largo, etcétera, era culta, algo no muy común, y que desapareció en tercero de primaria de un momento a otro, dejándonos en la orfandad. Al hablar con esta mujer y conversar con ella, Graciela Monteagudo, se llamaba en la vida real, salí de esa larga conversación pensando, tengo mi conversación en la catedral, tengo mi novela, ¿no? Entonces empecé a escribir esa novela de la educación. Me iba a tomar unos 5 o 6 años, imaginaba yo, hasta que en la propia novela descubrí que lo que explicaba este chico, estudiante de escuela pública, con ansias de estudiar en la universidad privada y en el extranjero y ser alguien, detrás de todo este niño había un principio, una matriz, algo que explicaba todos sus actos y que era la ansiedad por educación de una madre andina. Y entonces me tuve que poner a trabajar 3, 4 años más hasta terminar esta novela de 970. Es decir, si yo hubiera pensado, voy a escribir una novela sobre el Perú y el racismo y la educación de 970, creo que no me hubiera sentado jamás a escribir, ¿no? Empecé simplemente contando una historia y terminó siendo esta novela, ¿no? Ahora, mencionas el tema del racismo. ¿Crees que seguimos avanzando en eliminarlo en el Perú, o en estos últimos años hemos retrocedido un poco con esta estigmatización que se ha hecho en algunos momentos, con digamos, por momentos orgullo de la comida peruana, de Machu Picchu, pero cuando hablamos con los pobladores cercanos de esa zona los seguimos ninguneando? ¿Estamos avanzando, estamos retrocediendo o nos hemos quedado congelados en el tiempo? Como siempre, avanzamos y retrocedemos. Diría que en un momento sentimos una sensación de avance, sobre todo en los campos de la representación. Yo recuerdo, y está en mi novela, cuando yo era un niño y veía la tele, todos eran blancos, en todas las publicidades del Perú. Es decir, incluso en publicidades de detergentes, todas las que lavaban eran blancas, ¿no? En eso hemos avanzado, es decir, la televisión, la representación es mucho más abierta, los escritores cada vez somos más mestizos, hay mucha más variedad. Por un lado, pero cuando aparecen momentos dramáticos políticos, muchas veces, segundas vueltas, cuando aparecen actos durísimos, tremendos, masacres y tal, en las atenciones que les damos a los asuntos, claramente aparece la valoración que Minus valora a cierto tipo de peruano, ¿no? Y ese peruano o peruana
es indígena, es andino, es ayacuchano, es puneño, ¿no? Entonces ahí uno siente nuevamente que vuelve a retroceder, ¿no? Ahora, hay un tono, sin embargo, sombrío en tu novela y en la de varias novelas, las últimas. Las peruanas. Sí, y hay algo en común, que esa reflexión sobre la madre. La madre es muy importante en la novela peruana. El padre o está ausente o se le mata en sentido figurado, psicológico, que no es tu caso. Hay un padre que está presente, pero las grandes preguntas se le hacen a la madre, ¿no? Incluso tiene una frase muy bonita que tu madre, porque hablo del personaje en la ficción, pero eres tú también, te enseña el vientre, la herida de la cesárea, porque habrías nacido en cesárea, no sé si tú, personaje de ficción, tú naciste de cesárea. Yo nací por cesárea. Eres tú. Y tú dices, de esa herida he nacido yo, ¿no? Nacer de una herida, y esa herida también es el Perú, ¿no? Entonces esa reflexión bien... Pero es bien interesante, es sombrío, cierto, pero hay una cosa bien interesante en esa imagen que traes, que está sobre el final del libro. Esa cicatriz es una herida, en efecto, pero es una cicatriz que además es un triunfo, porque si esa mujer andina no hubiese emigrado a Lima, no hubiera accedido a la salud. Esa mujer va a Lima en busca de educación, no la encontró, pero encuentra salud. Es decir, por una circunstancia particular, yo, voy a hablar de mí, nazco gracias a un programa social del gobierno de Juan Velasco, que mis padres resistían, porque mis padres eran muy de derecha. Ahora es madre de Jeremías Gamboa y se sentirá feliz por lo que logra su hijo. Pero es interesante porque es una herida que a la vez es un triunfo, ¿no? Ahora, yo tengo la impresión de que el Perú está tan irresuelto que cuando uno escribe sobre el Perú o acerca el asunto al Perú, la novela se ensombrece. Es el caso de Gutiérrez, es el caso de Arguedas, es el caso de Conversación en la Catedral. Son novelas en las que uno se acerca a una pregunta sobre lo inacabado, lo no hecho, lo que está a punto de hacerse. De hecho, en la primera escena de mi novela, luego leí un comentario muy interesante. Las imágenes son unas luces que apenas iluminan, muy tristes, muy pobres, muy pocas en Lima, que es la imagen que tiene uno cuando regresa en avión, sobre todo hace unos años, y casas a medio hacer, casas a medio tarrajear, a medio construir. Entonces, es inevitable en la novela peruana larga, desde Ciro Alegría hasta, te diría, mi novela, escribir con enorme optimismo. Ahora, tengo que decir que así como en esa herida, esa cicatriz que es tan dolorosa, hay un servicio, una salud, yo he tratado de encontrar las luces posibles dentro de ese manto oscuro para que el lector pueda construir una esperanza dentro de ese país tan tremendo que es el Perú, ¿no? Claro que sí. Ya para ir cerrando esta comunicación, Jeremías, vas a estar estos días que vienen ya en el High Festival Arequipa, vas a conversar, por ejemplo, con Juan Gabriel Vázquez. ¿Qué expectativas para esta edición del High Festival? Bueno, es una edición preciosa, ¿no? Van a homenajear a Vargas Llosa, eso es una cosa muy, muy importante, siempre es lindo que se haga. Voy a ir a ver esas mesas con mucha ilusión. Yo el día viernes, en efecto, tengo una conversación con Juan Gabriel Vázquez, que es un novelista colombiano extraordinario y además es un ensayista de literatura espléndido, y vamos a hablar sobre el principio del mundo el viernes a las 4 de la tarde. Y el sábado 6 yo tengo el peso, la enorme obligación y el deber, no sé cómo llamarlo, de entrevistar, conversar con Héctor Abad Faciolince sobre un libro maravilloso que ha escrito, que se llama Ahora y en la Hora, que recrea, ensaya, borda la herida tremenda del atentado que sufrió él y que por un pelo sobrevivió, pero que mató a una escritora ucraniana, Victoria Melina, y reconstruye toda esta experiencia límite tremenda, sombría. Es un libro extraordinario y converso con él el día sábado a las 10 de la mañana. Y luego las expectativas del GEI. El GEI es un espacio realmente maravilloso porque te permite respirar, te permite escuchar, te permite desconectarte y conectar más bien con lo que es importante para nosotros quienes hacemos esto, que son las ideas, los discursos, las opiniones. Uno sale siempre muy completo, esperanzado, optimista en el GEI. Es como si existiera una gran república de las ideas, de los discursos, de las artes, que a uno le permite tener como recargar de una energía suficiente como para volver nuevamente a la dificultad del país y del mundo para poder seguir manteniendo nuestra vocación, ¿no? Muchas gracias a Jeremías Gamboa. A ustedes, gracias. Y recomiendo especialmente su libro, El principio del mundo. Descubrirán que el principio también puede ser el suyo. Y